Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el corazón de la antigua cultura celta para explorar a las figuras más fascinantes y enigmáticas de su sociedad, los bardos, los obeits y los druidas. Imaginen un mundo sin escritura, donde la historia, la ley y la espiritualidad se transmitían de boca en oído durante generaciones. En este mundo, tres clases de intelectuales mantenían unido el tejido social y espiritual. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Y qué queda de ellos hoy en día? Primero, debemos entender que nuestro conocimiento de estos grupos proviene principalmente de dos fuentes. Por un lado, tenemos los escritos de observadores externos, como los romanos Julio César y Plinio el Viejo. Por otro lado, contamos con manuscritos medievales irlandeses y galeses, que fueron escritos siglos después de que estas tradiciones desaparecieran y a menudo estaban influenciados por el cristianismo. Por lo tanto, debemos leerlos con una mente crítica. Dicho esto, la imagen que emerge es la de un sistema tripartito de roles espirituales y sociales. Formar parte de esta clase culta requería una dedicación absoluta. El entrenamiento era extremadamente largo. A veces duraba hasta 20 años. Todo se basaba en la memorización, ya que la tradición oral era sagrada y se consideraba que la escritura debilitaba la memoria y el espíritu. Comencemos con el primer escalón, o quizás la primera especialización, el bardo. El bardo era mucho más que un simple poeta o músico. Era el guardián de la memoria colectiva de la tribu. Su mente era una biblioteca viviente que contenía la historia, las genealogías de los reyes, los mitos fundacionales y las leyes del pueblo. Los bardos actuaban en las cortes de los jefes y reyes. Con sus canciones y poemas de alabanza, podían elevar el estatus de un líder, asegurando su fama para la posteridad. Pero su poder no solo residía en el elogio, también poseían un arma temible, la sátira, conocida como glam dicen. Se creía que una sátira bien elaborada tenía un poder mágico real, capaz de causar desgracia, humillación e incluso daño físico a su objetivo. Por eso, los bardos eran miembros profundamente respetados y a veces temidos de la sociedad, esenciales para mantener la identidad cultural y el orden social. Luego tenemos al obate, también conocido como Be, Tes o Philip. Si el bardo era el guardián del pasado, el obeit era el intérprete del presente y el vidente del futuro. Era el filósofo natural, el sanador y el profeta. Los obeits trabajaban en la frontera entre el mundo físico y el espiritual. Practicaban la adivinación de muchas formas, leyendo las entrañas de los animales sacrificados, observando el vuelo de las aves o interpretando los sueños. Eran los médicos de la comunidad, con un profundo conocimiento de la herbolaria y, según algunas fuentes, incluso de la cirugía. Entendían los ciclos de la naturaleza, el misterio de la vida, la muerte y el renacimiento. Se les consideraba intermediarios con el otro mundo y a menudo estaban asociados con bosques sagrados y manantiales curativos. Eran los místicos prácticos, los técnicos del mundo espiritual. Y en la cima de esta jerarquía intelectual se encontraba el druida. La palabra druida probablemente significa conocedor del roble, lo que ya nos da una pista de su profunda conexión con la naturaleza. Los druidas eran los filósofos, los jueces, los maestros y la máxima autoridad religiosa. Su poder era inmenso. Actuaban como jueces en todo tipo de disputas, desde peleas entre vecinos hasta conflictos entre tribus, y sus fallos eran inapelables. Quien desobedecía un veredicto druídico era excomulgado de la sociedad, un destino peor que la muerte. Dirigían los rituales y ceremonias públicas más importantes. Aunque los relatos romanos, a menudo propagandísticos, hablan de sacrificios humanos a gran escala, es probable que esto fuera una exageración. Sin embargo, sí supervisaban los ritos que mediaban entre los humanos y los dioses, eran los consejeros más cercanos de los reyes y su autoridad
a veces superaba a la del propio monarca. Gozaban de privilegios extraordinarios, no pagaban impuestos y estaban exentos del servicio militar. Su influencia era tal que se dice que podían detener una batalla simplemente interponiéndose entre los dos ejércitos contendientes. Los druidas eran la fuerza intelectual y espiritual que unificaba a las diversas tribus celtas a lo largo de Europa. Es importante señalar que esta división en tres roles, bardo, obeid y druida, es una idealización. En la práctica, es muy probable que sus funciones se solaparan. Algunos estudiosos sugieren que estos títulos podrían haber representado diferentes etapas de un largo entrenamiento, donde un aprendiz comenzaba como bardo, avanzaba a obeid y finalmente alcanzaba el rango de druida. O quizás simplemente representaban diferentes especializaciones dentro de la misma clase intelectual. Entonces, ¿qué pasó con ellos? La tradición druídica original, como institución organizada, fue sistemáticamente suprimida, primero por el Imperio Romano, que veía a los druidas como una fuente de resistencia política y cultural. Más tarde, la expansión del cristianismo erosionó su influencia religiosa hasta que, alrededor del siglo VII, la institución formal de los druidas desapareció. Pero la historia no termina ahí. Avancemos rápidamente hasta el siglo XVIII. Durante el romanticismo surgió un nuevo interés por el pasado celta, dando lugar a lo que se conoce como el Renacimiento druídico. Este movimiento, que ganó aún más fuerza en el siglo XX con el auge del neopaganismo, buscaba reconstruir y revivir estas antiguas tradiciones. Hoy en día, el druidismo es un camino espiritual vibrante y en crecimiento. Organizaciones modernas como la Orden de Bardos, Obates y Druidas, o Arndrei Ochtfein, han revivido conscientemente estos tres roles como caminos o etapas de estudio espiritual. Veamos cómo se manifiestan hoy. El bardo moderno se enfoca en la creatividad como práctica espiritual, a través de la poesía, la música, la narración de cuentos y cualquier forma de expresión artística. Buscan conectar con la inspiración divina, a la que en la tradición galesa llaman Aum. Son los artistas y escritores de la comunidad druídica, que utilizan su arte para honrar la naturaleza, explorar su herencia y conectar con el espíritu del lugar. El obeid moderno, por su parte, se sumerge en las artes de la sanación y la adivinación. Estudian herbolaria, practican la curación holística y aprenden a comunicarse con el espíritu de la naturaleza, a los árboles, las plantas y los animales. Usan herramientas como el agum, el antiguo alfabeto arbóreo celta, para la adivinación y la meditación. Son los practicantes de la espiritualidad verde, los videntes y ecologistas que trabajan con los ciclos de la vida, la muerte y la regeneración. Finalmente, el druida moderno asume el rol de líder ritual, filósofo y maestro. Son quienes sintetizan las enseñanzas de los caminos bárdico y obático en una filosofía coherente, organizan y dirigen ceremonias públicas para celebrar los festivales estacionales, como los solsticios y equinoccios, a menudo en lugares sagrados como Stonehenge. Son los sacerdotes y sacerdotisas, los ancianos de la tradición, que guían a su comunidad y actúan como el rostro público del druidismo contemporáneo. Por supuesto, existen diferencias clave entre las prácticas antiguas y las modernas. El druidismo moderno no se basa en una línea ininterrumpida de conocimiento, sino en una reconstrucción a partir de fragmentos históricos, mitología, literatura medieval y una gran dosis de inspiración personal y gnosis. Mientras que los antiguos druidas eran politeístas, muchos druidas modernos son panteístas, viendo lo divino en toda la naturaleza, o panenteístas, creyendo que lo divino está tanto dentro como más allá del universo. Quizás la diferencia más importante es el enfoque. Un principio central y fundamental del druidismo moderno es la ecología profunda
y el cuidado del medio ambiente. Para ellos, proteger el planeta no es solo una opción ética, sino un deber sagrado, una respuesta espiritual directa a la crisis climática actual. Y, por supuesto, a diferencia de sus antiguos homólogos que ostentaban un poder político y legal inmenso. El druidismo moderno es un camino espiritual voluntario y personal sin autoridad política. En resumen, en la antigüedad, el bardo, el obeid y el druida eran los pilares profesionales de la sociedad celta, los guardianes de su cultura, su ley y su espíritu. Hoy, esos mismos títulos representan caminos espirituales revividos dentro del druidismo moderno. Son disciplinas de arte, sanación y liderazgo ritual adaptadas a nuestro tiempo. Una tradición orientada a la naturaleza que busca sabiduría en el pasado para construir un futuro más conectado y sostenible. Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de los druidas. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.